Okay, if you just entered, we're just allowing a couple minutes to see if we're going to have more people show up. So we'll get started here, let's say in 2 minutes. Oh, this is being recorded? Yes, this will be recorded so that families that were not able to join us live are able to watch on the Leestown website. Very good. Yeah. Okay, I say we go ahead and get started. I'll introduce myself. I am Jason Gillum, 8th grade counselor. Ok, vamos a comenzar. Mi nombre, yo soy el consejero de la escuela del octavo grado. Mr. Miller, our 8th grade administrator, can't be with us tonight. He's actually in a training that's required for his new role as administrator here. El señor Miller, que es parte de la administración, él no puede estar esta noche porque está en un entrenamiento como parte del cuerpo administrativo. So here you see a list of our 8th grade teachers, and we have also some of our exploratory teachers with us tonight. They also teach 8th grade students. Aquí en la pantalla ustedes ven una lista de maestros del octavo grado y otros maestros que también participan en las clases del octavo grado. So we'll give everyone a chance to introduce themselves. I'm going to turn it over now to Ms. Mosman to talk about the Broncos. Y que entonces cada uno se va a presentar ahora y cada uno de ellos va a hablar de sus áreas. Ahora viene la hermana maestra que va a hablar acerca de los Broncos. Hi, I am Miss Mosman. This is my 11th year at Leestown Middle School. I am the team Bueno, lead. yo soy la maestra Mosman. Yo ya tengo 11 años trabajando aquí en la escuela y yo soy la líder. I'm the team lead of the Broncos and social studies teacher. Yo soy la líder de los Broncos y de la clase de estudios sociales. I have my bachelor's degree from Morehead State University. Yo tuve mi título de la Universidad Morehead University. My master's degree from Georgetown College. Y mi maestría de Georgetown College. And I'm a farm kid. Y yo soy una farm kid. Yeah. Do you mind explaining me a little bit what it means? I was born and raised on a horse farm and don't seem to want to live anywhere other than out in the country. Okay, yo actualmente vivo en el countryside. Yo nací en el countryside y tengo mis hijos aquí y realmente me agrada vivir en estas áreas. I'm going to turn it over to Mr. Southwell, our amazing language arts teacher on the Broncos team. Y ahora le voy a dar la oportunidad al maestro Southwell, que es el maestro de las artes del lenguaje. Hello, my name is Justin Southwell. I am the language arts teacher for the Broncos team. This is my 3rd year teaching and my 3rd year at Leestown. I've always been at Leestown since I started. Yo soy el maestro Justin Southwell. He estado trabajando aquí en la escuela como 3 años ya y tengo 3 años trabajando como maestro de las artes del lenguaje también. I got my undergraduate at the University of Kentucky here in town. Yo obtuve mi título universitario aquí en la Universidad de Kentucky.
I grew up in the same neighborhood that our school is district in, so I grew up in the same neighborhoods that a lot of our kids are coming from. Yo nací en el vecindario donde la escuela Leestown está localizada, así que nací en el mismo vecindario donde muchos de los estudiantes han nacido y están viviendo. And in my spare time, I do PR and I manage musical acts either here or in LA. Y en mi tiempo libre yo hago música PR y también trabajo con la música aquí o en Los Ángeles. Thank you very much. Muchas gracias. Up next is our writing teacher, Miss Moore. El próximo es la maestra de escritura, la Mrs. Moore. This is my third year at Leestown. Tengo 3 años aquí en la escuela. Before Leestown, I was at Winburn for 13 years. Y antes de eso estaba en la escuela Winburn por 13 años. I've lived in Kentucky since 1996, but I'm pretty much a gypsy. I've been all over. Yo he estado en Kentucky desde 1996, pero también soy como una gitana. He estado viviendo o he estado en muchos lugares. And what else? What else should I say? ¿Y qué más? I'm a Pittsburgh Steelers fan. Yo soy una fan del equipo Pittsburgh Steelers. And I've taught in 6 other states and I've taught in Mexico City. Y yo he enseñado en 6 otros estados y también enseñé en la Ciudad de México. Thank you, Miss Moore. Up next is our amazing ELL teacher, Miss Fetzer. Y ahora viene el maestro de inglés como segundo lenguaje. Can you all hear me okay? ¿Me pueden escuchar bien? Perfect. I'm Melissa Fetzer. I am the ELL teacher. Yo soy la This maestra is- Melissa Fetzer. Soy la maestra de educación de inglés como segundo lenguaje. This is my 6th year teaching and my 1st year at Leestown. He enseñado ya por 6 años y este es mi 3er año aquí en la escuela Leestown. We just moved from Colorado, so I'm starting a new adventure in Kentucky. Recientemente nos mudamos de Colorado, así que estoy comenzando una aventura nueva en Kentucky. I did my undergraduate at Metro State University. Mi licenciatura la hice en la Metro Universidad. And I did my master's at Regis University. Y mi maestría la hice en Regis University. And I'm super, super excited to get to know all of your kids. Y yo estoy muy emocionada de poder conocer a todos los niños. Thank you, Miss Fetzer. Up next is our amazing math teacher, Miss Bauer. Y ahora viene el maestro de matemática, Miss Bauer. Hello, everybody. I'm Janet Bauer, Hola, yo soy la maestra Jana Bauer. and this is my 28th year of teaching, 3rd year at Leestown. He estado 3 años en la escuela Leestown y he enseñado por 28 años. I'm just excited to have so many of the students that I had when I was in 6th grade again this year. So this is going to be a lot of fun for me. Y es muy emocionada de tener estos estudiantes que estuve en el 6º grado, tenerlos nuevamente este año, así que será muy divertido para mí. Thank you, Miss Bauer. Up next is our fantastic science teacher, Miss Heinrich. Y ahora viene el maestro de ciencias. I don't know how fantastic I am, but here I am. My name is Wendy Heinrich. I'm Wendy Henrik, la maestra de ciencias. I went to school in Canada. Yo fui a la escuela en Canadá. Yeah, I'm currently doing my PhD in conservation biology. Yo hice mi PhD en biología conservacionista. And I've been teaching at Leestown, and this is my 5th year. Y en Leestown he estado enseñando por 5 años. And I'm also the cross country coach. Y también soy una entrenadora de cross country. And Thank you, Miss Heinrich. Thanks.
Up next, we have our math lab teacher, Miss Heinrich. Here I am. Oh, there we go. This is my 15th year at Leestown and my 15th year teaching. Este es mi año, he estado 15 años en la escuela Leestown y 15 años enseñando. I got my undergrad at Eastern Kentucky University. Yo obtuve mi licenciatura en la Universidad Eastern Kentucky University. And I got my master's degree at Midway University. Y mi maestría la obtuve de la Universidad Midway. I was born and raised in Owensboro, Kentucky, and I have, oh, go ahead. Yo nací y crecí en Owensboro, Kentucky. Yes, and I have two girls ages 12 and 15. Y tengo dos niñas, una de 12 y una de 15 años. That's about it. I'm ready and excited to teach everyone this year. Y estoy emocionada de enseñar a todos este año. I'm not sure, but I'm pretty sure that our fabulous co-teachers, Miss Arnett and Miss McCombs, I do not think they are here with us this evening. They've got some other commitments they had to take care of. Tenemos otros dos maestros que no han podido estar con nosotros aquí esta noche. Miss McCombs has been teaching for 26 years though, and she's been with us for 4. Miss Arnett. Miss McCombs ha estado enseñando con nosotros, ha estado enseñando por 26 años y ha estado en Leestown por 4 años. Miss Arnett, I'm really not sure how long she's been teaching, but she's been at Leestown for 4 years now, I believe. Y Miss Annette, yo no estoy segura cuánto tiempo ella ha sido una maestra, pero creo que ha estado por 4 años en Leestown. And our other reading intervention teacher, Miss Ross, is actually at the 7th grade open house right now. Y el maestro de lectura, Mrs. Ross, ella está en otra actividad del 7º grado en estos momentos. And she's been with Leestown for 5 years and teaching for 22. Y ella ha estado aquí en la escuela por 5 años y ha estado enseñando por 22 años. And I am going to turn it over now to the amazing team lead of the Thoroughbreds, Miss Jones. Y ahora voy a darle la oportunidad a la líder de grupo, Miss Jones. Hi, I'm Miss Jones. I am 8th grade team lead for the Thoroughbreds. I am also the math teacher for the Thoroughbreds. I need to clarify something. The Thoroughbred? Yes, we call it TBreds, but it TBreds. stands for Thoroughbreds. Can you repeat, sorry? Thoroughbreds. Thoroughbreds. Ok, yo soy la maestra Miss Jones y yo soy la maestra de matemática para el grupo que se llama Thoroughbreds. This is my 10th year teaching, but my 3rd year here at Leestown. Yo he estado enseñando por 10 años, pero he estado 3 años en Leestown. I did my undergrad as well as my master's degree at Eastern Kentucky University. Yo tuve mi licenciatura, al igual que mi maestría en la Universidad Eastern Kentucky University. A fun fact about me is I'm kind of an old lady at heart. I really enjoy reading. I like to crochet. I like to make sweaters and things like that. So that's just a fun fact. Y algo acerca de mí, yo tengo un corazón de una persona de más edad, me gusta mucho leer y me gusta mucho tejer. All right, so next up we have Miss Amazing Reddy. Go ahead, Miss Reddy. Y ahora tenemos a la maravillosa maestra Reddy. Hi, I'm Miss Reddy and I teach language arts for the Thoroughbreds. Yo soy la maestra de artes del lenguaje. This is my 2nd year teaching and it's my 2nd year at Leestown. Yo he estado enseñando por 2 años y he tenido 2 años aquí en Leestown. I did my undergrad and most of my master's at UK. Yo hice mi licenciatura y la mayoría de mi maestría en la Universidad de Kentucky. And I love the combination of thunderstorms, being outdoors and swimming, but just not at the same time.
Y me gusta mucho la combinación de las tormentas, estar fuera, estar afuera en el campo y también nadar, pero no todo al mismo tiempo. And last year, many of you might remember me from 7th grade writing. So I'm excited to work with them again. Y tal vez me recuerden del año pasado de la clase de escritura en el 7º grado, así que va a ser muy bueno trabajar nuevamente con ustedes. Right. So we also have Miss Moore. Miss Moore is our writing teacher. So you've already met her. She works with both the Broncos and the T-Breds. Y tenemos a la maestra Miss Moore, tal vez ya la conocen, ella trabaja con los Broncos, con los Broncos y con los TBreds. Same with Miss Arnett, and I apologize, Miss Arnett couldn't be with us tonight, but she also works with the TBreds, doing some language arts. Igualmente la maestra Arnett, ella trabaja con los TBreds, trabajando un poco la parte de las artes del lenguaje. And then Miss Fetzer, we just met not long ago. She is working with our EL students. And then next up, we have Mr. Copeland. Y tenemos a la maestra Fetzer, que ya hablamos de ella, que trabaja con el inglés como segundo lenguaje. Y luego tenemos a Miss Copeland. Hi, everybody. Can you all hear me? Buenas, ¿me pueden escuchar o verme? Sí lo podemos escuchar, pero no lo vemos. My video's a little messed up. I apologize, but my name's Mr. Copeland. This is my first year teaching ever. Mi video está un poco malo, así que me disculpo. Yo he estado enseñando, este es mi primer año enseñando. I got my bachelor's degree from the University of Louisville. Yo obtuve mi licenciatura de la Universidad de Louisville. And I've been managing restaurants since I was 16. That's like a little fun fact about myself. Y algo interesante acerca de mí es que desde los 16 años yo he sido manager de restaurantes. Everyone have a great year. Tengan un gran año todos. Next up, we have Miss Thornhill for science. Ahora para la maestra de ciencia, Miss Thornhill. Thornhill. I teach science for the Thoroughbreds. This is my 6th year at teaching and 6th year at Leestown. Yo soy la maestra Thornhill, yo trabajo con las ciencias, este es mi 6º año de enseñando y mi 6º año en Leestown. I received my undergrad from Eastern Kentucky University. Yo obtuve mi licenciatura de la Universidad de Eastern Kentucky. And some fun facts about me is I love to read. I like to make things with my sewing machine and spending time with my husband and 2 cats. Y algunas cosas interesantes acerca de mí es que me gusta mucho coser con mi máquina de coser, me gusta pasar tiempo con mi esposo y con mis gatos. All right, up next, you've already met Miss Hayden Wright as well. She is our math lab teacher. She works with both TBreds as well as the Broncos. Y la maestra, ya ustedes la conocen, Hayden Wright. Ella es la maestra del laboratorio de matemáticas y ella trabaja con ambos, con los Broncos y con los TBreds. Okay, and then also Miss McCombs and Miss Ross could not be here with us tonight, but they also work with T-Breds and Broncos. Y está la maestra McCombs y la maestra Ross. Ellas no pueden estar con nosotros esta noche, pero las dos trabajan con los Broncos y con los T-Breds. All right, so up next, we have a slide to show you some of the resources that each of our classes uses throughout the day, but the most important things are up there at the top. So ahora les voy a mostrar una diapositiva con los recursos más importantes que la escuela, que las clases utilizan. Los recursos más importantes están en la parte de arriba de la diapositiva. And guys, I'm not sure if you saw it in the chat. For anybody that would like to follow along with the presentation, you should be able to click on that link in the chat. I'll send it one more time. Y no sé si se dieron cuenta en el chat, pero enviamos un enlace para aquellas personas que quieren seguir la presentación, pueden utilizar ese enlace.
All right, so the first on this list, of course, is Infinite Campus. Lo You primero all are es el familiar with Infinite this. Campus. Todos están familiarizados con Infinite Campus. But the next one is Canvas. This is something that we started using last year. Y el próximo es Canvas. Es algo que comenzamos a utilizar el año pasado. Your child already knows how to get to Canvas and how to get to their courses, but you may not. Los estudiantes ya saben cómo utilizar Canvas y cómo llegar a sus clases en Canvas, pero los padres tal vez no. Okay, so we have some directions there for you to use that will allow you to access Allí Canvas. allí en la diapositiva hay algunas instrucciones que le permitirán accesar Canvas So that you can become a observer, so that you are able to see everything that your student is doing in all of their classes. y las instrucciones, parte de esta es cómo los padres pueden convertirse en observadores. De esa forma ustedes pueden observar todo lo que sus hijos hacen en Canvas. So Mr. Gillum, if you don't mind, could you pull up that first link? Oh, I'm sorry, go back. Right there. Is it allowing you to select it? The IC link? No, it's not the IC link. It's the one that says the Canvas Observer. Become an observer. Yeah, that one. Okay, Thank is it- you. So in order to become an observer through Canvas, Entonces, para convertirse en observadores en Canvas, you will need to download the Canvas Parent app. tienen que descargar la aplicación para padres Canvas. So if you scroll down, Mr. Gillum, sorry to make you the driver here. Entonces, si Um, van a este enlace y van hacia la parte de abajo de la página, So that is what it will look like on your screen. así se vería en sus pantallas. You can find the school simply by typing in Leestown Middle School. Lo primero que tienen que hacer es encontrar la escuela escribiendo donde dice Find School, escribiendo Leestown. All right. Scroll down some more. Baja un poco más. Okay, you can create your account Luego tienen que crear una cuenta by following these steps. siguiendo estos pasos. Keep scrolling. Siguen hacia abajo. Okay, once you have your account created, Una vez que han creado la cuenta, could you keep scrolling towards the bottom? Thank you. All right, right here, you're going to put in your information, your name, your email, and so on. una vez que crearon la cuenta, entonces tienen que introducir su nombre, su correo electrónico y toda la demás información. Okay, but the most important part is the student pairing code. Pero lo más importante es este número de pareo. This student pairing code is actually going to come directly from your child's Canvas page. Este número lo van a encontrar en la página de sus hijos en la aplicación Canvas. So your child will need to be logged into Canvas. Entonces sus hijos van a tener que estar, van a tener que entrar en Canvas. And then Mr. Gillum, can you go to that second link that was on that page, please? Les vamos a mostrar cómo. Yes. So once the student is logged into their own Canvas page, they will follow these directions. Una vez que el estudiante entre a su propia cuenta de Canvas, él tiene que seguir estas instrucciones. They'll have to go to settings. Van a tener que ir a la sección de configuraciones o settings. And then there's a button to the right of the Y screen en la that says parte, pair with observer. y en la parte derecha van a encontrar un botón que dice unirse como observador, con observador.
Once they click on that button, it will give them a code that is specific to that student. Y una vez que le den clic a ese botón, van a recibir un código que es específicamente para ese estudiante. And that is exactly that's the code you'll type into your app on your phone or on your computer. Y ese es el código que ustedes van a entrar en la cuenta de los padres observadores. So I know it sounds like a lot of steps. We will send these with your child as well. We'll send a printout with them so that they're able to give you that code to link up with their Canvas. I need to clarify. So you're going to send the printout with the code or the instructions? The instructions on how to get to the Okay. code. Yo sé que es mucha información, pero nosotros vamos a enviar estas instrucciones impresas con los estudiantes. Okay, so some other things that we have in each of our classes for math. Y otras cosas que tenemos en alguna de nuestras clases, por ejemplo, para matemáticas. Miss Bauer and I often use what's called Savas Easy Bridge. It's where you can find their textbook. Nosotros a veces utilizamos esta aplicación que se llama Savas Easy Bright y es donde ustedes pueden encontrar el libro para las clases. We also use an interactive tool called ClassKick. También utilizamos una herramienta interactiva que se llama ClassKick. And then the calculator that students will be taught to use is Desmos Calculator. Y la calculadora que los estudiantes van a aprender a utilizar es Desmos Calculator. Science, they use a tool called Amplify. En ciencia ellos utilizan una herramienta que se llama Amplify. Math Lab has Delta Math as well as Imagine Math. El laboratorio de matemáticas tiene Delta Math, igualmente que Imagine Math. And for language arts, they are not showing us a specific website, but we do want to remind you that your child should be reading independently every single night. Y para las artes del lenguaje no tenemos una aplicación específica, pero queremos recordarle que los estudiantes tienen que estar leyendo todos los días de forma independiente. For social studies, there is Savas Easy Bridge there again, where they can locate their book. Para la ciencia, I'm sorry. Sorry. para las ciencias sociales igualmente tienen allí Savas en Easy Bright, donde los estudiantes pueden obtener el libro. This is the very first year that the kids have had access to that, so they still have not been introduced, but they will be soon. Este es el primer año que los estudiantes tienen acceso a esto, así que ellos todavía no están familiarizados, pero pronto lo estarán. In the reading intervention class, and I know sometimes this is used in the language arts class as well, they have a program called Reading Plus. Y en la clase de intervención para la lectura, ellos tienen una herramienta que se llama Reading Plus y yo sé que a veces ella se utiliza también en otras clases. Okay, so if your child needs help gaining access to those websites, those are there with directions on how to locate them. Entonces, si sus hijos necesitan ayuda para cómo acceder a estas herramientas, allí están las instrucciones de cómo poder accederlas. So next up, oh, sorry. Oh, sorry, Ms. Jones. Go ahead. Ms. Fetzer had put in the chat to mention that if any parent has any questions, they can always send their teacher a talking points message. Y si ellos van a colocar en el chat que si algún estudiante tiene, padre tiene alguna pregunta, siempre pueden enviar un mensaje a través de Talking Points. You probably have received lots of talking points messages from either myself or Miss Mosman. So talking points is just an easy way for us to text out messages. So you can always respond directly to those. Probablemente ya han recibido muchos mensajes de mi parte o de la maestra Mosman y es simplemente una forma simple de enviarles mensajes y que ustedes nos puedan responder.
Okay, so next up, we're going to talk about some of the special opportunities that Fayette County offers for high school special programs. Y ahora vamos a hablar acerca de una de las oportunidades que el Condado de Lafayette ofrece para los programas especiales en el high school. So this year, eventually we will get to schedule classes for high school, but the first step is to figure out where our students are going to high school. Entonces, en algún momento vamos a hablar acerca de los horarios para el high school, pero lo primero es saber a dónde van a ir los estudiantes. So most students will go to their attendance area high school unless you apply and get accepted into a special program. Entonces, la mayoría de los estudiantes van a ir a, I need to clarify, you say attendance? So attendance area, which means the school and the location that they live. Ok, la mayoría de los estudiantes van a ir a los high school localizados en el distrito donde viven, a no ser que ellos apliquen para un programa especial de high school. So the district application window is now open through October 7th. El periodo de aplicaciones está abierto ahorita hasta el 7 de octubre. Detailed presentations for students will be given during the school day during our Leestown Way program, September 1st to the 3rd. Y desde el 1 de septiembre hasta el 3 va a haber una presentación abierta para los estudiantes. And then for parents, we will have more information during our career/midterm pickup night, which is Thursday, September 16th. Y para los padres que quieren más información, el día 16 de septiembre va a haber más información en la actividad llamada Career Midterm Pickup Night, que va a ser el jueves 16 de septiembre. So before I show you more information about the programs, I'm going to click on this link. This is where you would go to apply, fcps.net/specialized. Y antes de darle más información acerca de los programas, este enlace los va a llevar a la página donde se pueden hacer las aplicaciones. So if you just went to fcps.net and clicked schools and tech and specialized programs, you would get to the same spot. Y si van entonces a la página fcps.net y buscan en escuelas o schools, en la sección de tecnología y programas especializados. So if you scroll down, you will see an option to actually apply and fill out the application. Y en esta página ustedes van a ver una opción que dice aplicación en línea. So once you click there, you'll have the option to set up an account, and you can also see all the special programs listed, but I'm going to show you the ones that typically our 8th grade students apply for. Y allí, cuando una vez que le den clic, van a tener la oportunidad de aplicar y también van a ver un listado de todos los programas que están disponibles. So detailed list here, they're having some informational meetings coming up. You can see some contact information for each program as well. Y aquí tenemos una diapositiva donde está enlistado el nombre del programa, las fechas en las cuales serán y también información de contacto. So you can see a couple programs are at our attendance area school, so it's possible for a student who's already going to Brown Station to apply for the Station Arts program. Entonces, hay algunos programas, por lo menos para los estudiantes que van a las escuelas donde ellos viven, por lo menos en el caso de Station Art, en la escuela Bryan Station. Bryan Station also has an information technology program that's really good. We don't have listed on here, but we'll share that in our next presentation on midterm night. También tiene un programa de información y tecnología que es muy bueno, no está aquí listado, pero es muy bueno y vamos a tener más información acerca de él en otras actividades. But it's also possible for a student who lives, primarily we have students who live in Dunbar or Brown Station's area. They could go to maybe Frederick Douglass if they get into this biomedical science program. Y en este programa, si ellos pueden acceder a este programa, estudiantes que viven en Dunbar, I need to clarify something. Dunbar, and which is the other neighborhood? Bryan Station. Okay. Los estudiantes que viven en Dunbar, en Bryan Station, ellos pueden acceder a este programa. And then at the bottom here, you see some technical schools. How those work typically is you would go to your attendance area school for half the day, and then maybe go to like Locust Trace for the other half to focus on the
plant and animal science. Y en la parte de abajo ustedes pueden ver unas escuelas técnicas y la forma en que esto funcionan es que los estudiantes irían al high school regular donde ellos deben asistir por mediodía y luego irían otro mediodía a estas escuelas técnicas. So I always encourage our parents and 8th grade students to apply for anything you're interested in. If you get accepted into 2 or 3 programs, you have 2 or 3 options to pick from along with your attendance at your school, and that's not a bad problem to have. Entonces yo siempre motivo a los padres a que apliquen, si por lo menos ustedes son aceptados en 3 programas de estos, tienen entonces varias opciones, tienen estos 3 programas a los que fueron aceptados y también la escuela regular a la que deberían ir por la localización donde ustedes viven. Así que tener estas opciones no está mal. And each program varies. Some will require further testing to be admitted. Some just look at map scores and things we already have. It just varies per program. But that website I showed you, once you click on application, it will show you all that information. Y muchos de estos programas tienen requisitos extras para ser accedidos o para ser aceptados. Si pero esos pueden saberlo, cuáles son los requisitos cuando vayan al enlace de aplicación online. Okay, so before we move on, any questions about special programs? Antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta acerca de los programas especiales? You can always type questions in the chat. If you'd like to leave us a question, we'll get to it as soon as we can. También si tienen preguntas, puedes escribirlas en el chat y nosotros las vamos a responder en la medida que podamos. Bueno. Hi. Buenas tardes. Good afternoon. Hi. Disculpe, una pregunta. ¿Qué programas tienen en Dunbar, perdón? I have a question. Which programs do you have in Dunbar? Dunbar, the only special program they offer is this Math Science Technology Center at Dunbar. El único programa que ellos tienen es este de matemáticas, ciencia, tecnología, este centro de matemáticas, ciencia y tecnología en Dunbar. Matemáticas, ciencia y tecnología. Ajá, sí, es un centro. Ok. Y However, sí. Okay. However, each high school will have academies, kind of tracks of different things, but not necessarily a special program, if that makes sense. Claro, también cada high school tiene academias o otro tipo de actividades que no son necesariamente un programa especial, pero son como otro tipo de actividades escolares. Ok, y para para que mi hijo entre a uno de esos programas en Dunbar, ¿tengo que aplicar mucho tiempo antes? And so for my kid being accepted to any of these programs in Dunbar, how long or when do I need to start the application? Right now, if the student lives in Dunbar's area, they don't have to worry about anything. They will automatically roll over. If they're interested in applying for this MSTC program, they need to do it by October 7th. Si él está interesado en aplicar a estos programas, tiene que hacerlo antes de los 7 de octubre. ¿Lo tiene que hacer él como estudiante o puedo yo hacerlo? Does the student needs to complete the application or the parent? Primarily the parent, but they may ask for a student portion as well. Primeramente el padre, pero también hay una sección que el estudiante necesita llenar. Ok, y para llenar esa aplicación tengo que meterme a la página de internet de la escuela. So for filling this application, do I need to go to the school page? It would be the link I showed a second ago, and I'll try to navigate back here. Te voy a mostrar en un momento. Vas a este enlace que dice Fayette County Net Specialized. Y este enlace te va a llevar a esta página. ¿El que está mostrando de azul? Sí, el que está mostrando.
Here where it says online application. Y entonces esa página vas a donde dice aplicaciones en línea o online application. Ok, le voy a tomar un screenshot. Yeah. They're going to receive these documents, right? Yes, more information. It will be definitely, if you're interested, attend that midterm pickup night, and we will email out some more information as well, and getting the students will get more information. Including the instructions for getting to the online application. Sure, yeah, Okay. that will probably come by email. Ya. Sí, ustedes van a recibir estas instrucciones de cómo llegar a esta aplicación en línea. Igualmente van a recibir más información acerca de los programas. ¿En dónde? ¿En la Un escuela? correo electrónico. Ah, ok. No, les va a llegar un correo electrónico. Ah, ok, bueno. Yeah, I was clarifying with the parent that they're going to receive information about the programs and information about how to navigate to the online application. They're going to receive an email with that information. Yeah, but it's just really going to have a link to this, and you can see all the programs, and too, also, elementary programs and middle school programs. Our pre-engineering program for incoming sixth graders is listed on here, so. Sí, entonces en este enlace ustedes van a ver un listado de programas no solo para los estudiantes de high school, pero también para los de otros niveles como la escuela middle school. Ok. And I guess just pregunta. Esa era mi pregunta. That was my question. Okay. And Gracias. Thank you. And I guess just not to be confused too, career pathways is what I was referring to as well. All high schools have academies, career pathways, where students may take electives in like a certain area, like business and things like that. So each high school is going to offer that, but these special programs are special programs to maybe get into another school besides your attendance area school. Y solamente para clarificar, todos los high school tienen programas, academias y carreras como vocacionales, donde los estudiantes pueden estudiar cosas como introducción a los negocios, pero estos programas especiales son para ellos poder ser admitidos a escuelas que no están en el distrito donde ellos viven. Ok. Disculpe, usted mencionó una palabra, no recuerdo, una carrera. You mentioned a word. No recuerdo. Como una carrera que como que los empuja a seguir al siguiente paso. ¿Cómo? No, se me fue la palabra. Te refieres, I need to clarify with the parent. ¿Te refieres a las carreras vocacionales? Sí, ¿qué es una carrera vocacional? She's asking more information about the pathways, the programs that each school offer. There are the pathways. You mentioned that it can study like business. When what we'll do once we figure out which school each student is going to late this year, early next year, usually it's around January, as the high schools come to us and send home information about that. So that by that point, we'll know where each student's going, and then we'll send home detailed information about the pathways at each school. And you say that is around January? Typically, yeah. Sí. Típicamente alrededor de enero nosotros ya sabemos dónde va cada estudiante y entonces en ese momento vamos a enviar información más específica acerca de estos programas alternativos para los estudiantes en cada high school. Okay. Está bien, gracias. Thank you. Did anyone else have any questions about special programs? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de los programas especiales? And then if you had specific questions, you feel free to email me, call the school, send a talking points message. Si ustedes tienen alguna pregunta específica, siempre me pueden enviar un correo electrónico o pueden enviarme un mensaje a través de Talking Points. Disculpe,
El Talking Point es una aplicación que tengo que bajar. The Talking Points an application that I need to download. You can download the app. There is a Talking Points app. However, you don't have to have the app. You should be receiving messages from us automatically anyways, as long as your information is updated in Infinite Campus. So make sure that your phone numbers and information is updated in Infinite Campus, and you should automatically receive those messages. Y ustedes pueden bajar la aplicación Talking Points, hay una aplicación, sin embargo no necesitan bajarla siempre y cuando su información esté actualizada en el Canvas, la aplicación Canvas, ustedes ya deberían estar recibiendo estos mensajes de Talking Points. Ok, está bien. Okay, Gracias. thank you. Thank you. Okay, real quickly, one more thing we need to do tonight is talk about Title I. So I'm going to share my screen again and show Y a ahora PowerPoint. rápidamente vamos a hablar un poco acerca del Title I. So I won't read everything here, try to go through this quickly, but as you can see, Title I is a federal formula grant and one of the largest grants that we receive here in Fayette County. Vamos a hablar rápidamente acerca del Title I. Esto es un dinero que recibimos del gobierno federal y es uno de los más grandes porciones de dinero que el condado de Lafayette recibe. So how it works, the federal government provides funding to the school each year, the districts each year, and school districts identify schools that are eligible to receive these funds. Y esto funciona de la siguiente manera. Cada año el distrito recibe este dinero del gobierno federal y el distrito identifica escuelas que califican para recibir parte de este dinero. So we try to use these funds to best support our students. You can see some examples here. Y nosotros utilizamos este dinero para de la mejor forma apoyar a nuestros estudiantes, como indican acá. So we could have school-wide programs, and then we could also have specific targeted assistance programs. De forma que podemos tener programas para la escuela en general y también que podemos tener programas que son específicos para algunos estudiantes que tienen alguna necesidad. And the programs per school kind of depend on the percentage of students in low income or not. Y los programas dependen del porcentaje de estudiantes que están en un nivel socioeconómico bajo, dependiendo de la escuela. So typically at these events, we may have you sign what's called a compact, just to kind of document that we've shared this information about Title I and to do that to promote engagement. Entonces, en algunas actividades nosotros tal vez hagamos que ustedes nos firmen un documento que lo llamamos compact, donde hablamos un poco acerca de las responsabilidades de la escuela y de los padres en cuanto a este programa Title I. So, for example, here at Leestown, our Title I grant helps pay for 5 additional teachers, professional development, some of these programs like Reading Plus that we talked about tonight. Entonces, por ejemplo, aquí en Leestown, este dinero del Title I nos ayuda a pagar por 5 maestros adicionales, también para un poco de desarrollo profesional y cosas como el programa Reading Plus. So we want you to be involved and know about this grant. And these are some ways that you can do that. Just a requirement that we share this information with you, and we want you to be a part of helping use these funds and helping our kids. Nosotros queremos que ustedes estén envueltos en este aspecto del Title I. Es un requerimiento que nosotros compartamos esta información con ustedes y aquí están listadas algunas formas en las cuales ustedes pueden involucrarse. Okay, that's all I needed to share with that. Eso es todo lo que tengo que compartir en cuanto a este Title I.
Ms. Jones or Ms. Mosman, anything else that you guys need to go over? Nope. No, that's all from us. So if you have any questions for your teachers, let us know. Esa sería toda la información, así que si tienen alguna pregunta para los maestros, déjennos saber, por favor. All right, we'll hang on for a couple minutes, and if there's any other questions, we'll be here. Bueno, vamos a esperar por unos minutos en el caso de que tengan alguna pregunta y si no, creo que terminaríamos la reunión. And thanks for coming out. Muchas gracias por asistir esta noche. All right, I don't think we have any other questions, so I think we can close it down. Yo creo que no vamos a tener más preguntas, así que creo que podemos terminar la reunión. Right. Bye. Ok, que Have a good tengan night. buenas noches. Hasta luego. Bye, Jonathan, I just wanted to jump in and say thank you for translating for us tonight. You're welcome. Yes. Thank That you was so great. much. Thanks. And I also really appreciate you jumping in and like telling us how it should work, because that didn't happen in some of the other sessions. So keep doing that, because that was super amazing. And we definitely need interpreters who tell us how things work. So Thank you. I appreciate it. Right. Bye, guys. Bye, everyone. Have a good night. Que You tengan too. buenas noches. Bye. Bye.